Estás escuchando el segundo episodio de 4 de la materia de Metodologías de Trabajo Social con Grupos, una asignatura de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un podcast creado para ayudarte a aprender sobre los temas de la primera unidad de esta materia. En esta ocasión aprenderemos sobre el papel de él o la trabajadora social en la intervención con grupos. En la caja de descripción te hemos dejado un enlace en donde podrás consultar los demás episodios y sus fuentes. Sin más dilación, empecemos. Existen diversas tareas dentro de nuestra labor como trabajadoras y trabajadores sociales. Dichas tareas no son tan sencillas de explicar como para solo concederte una lista con las mismas, puesto que pueden actuar de diferentes maneras dentro del grupo dependiendo de la naturaleza del mismo, ya que cada grupo tiene dinámicas propias. El o la trabajadora social tiene su presencia en las diversas fases del proceso grupal, favoreciendo la participación, la intercomunicación o la integración, y siendo en suma el animador y dinamizador de la vida interna y de la actividad específica del grupo. Para entender un poco mejor el papel de los y las trabajadores sociales, hemos invitado a la licenciada Alma Gloria Pérez García, de la Escuela Nacional del Trabajo Social, para que entendamos un poco más, a través de su experiencia en el campo, el quehacer de trabajo social en grupos. Muy buenos días, licenciada. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Qué tal? Buenos días. Bien. El día de hoy queremos saber qué hace nuestra profesión en el trabajo con grupos. Para ello quiero empezar preguntándole, ¿con qué grupos interviene el trabajo social? Queremos conocer un poco sobre la variedad de grupos que existen y con los que podemos intervenir. Ok, mira, yo creo que el trabajo social, por ser la disciplina social que es y que su ámbito de intervención es tan complejo y tan diverso, puedes acercarte o puedes hacer trabajo con grupos desde diferentes ámbitos donde estés trabajando, donde estés parado, diría yo. Eh, si nos vamos a las áreas tradicionales, pues desde los grupos en los hospitales, en los institutos, que tienen que ver mucho con grupos de autoayuda, no sé, para personas con diabetes, con hipertensión. Mucho se trabaja, y bueno, yo ahí cuestionaría también un poquito si se hace un trabajo completo con grupos para mujeres embarazadas, pero también ahora con tantos problemas de violencia, grupos como mujeres violentadas, hombres violentadores, también sé que hay trabajo con ellos, conozco algunos ejercicios que se han hecho, eh, con familias desde procesos de violencia, pero también hay procesos de trabajo con adolescentes en todo lo que tiene que ver con prevención de adicciones, con prevención de alcoholismos. ¿Qué otras cosas conozco? Conozco trabajo que se ha hecho con grupos en cárcel, con personas privadas de su libertad y cómo han generado procesos desde trabajo social con este tipo de personas. ¿Nos podría platicar sobre qué preparación debe tener una trabajadora o un trabajador social para intervenir con grupos? Mira, yo creo que una parte importante son todo el bagaje teórico que puedas alcanzar y que tienes que tener de referencia, ¿no? Desde la parte teórica, cuáles son las aportaciones desde la antropología, la sociología, la psicología, pero también desde la pedagogía, que han hecho el estudio de los grupos y que te permiten ubicar y hacer análisis de qué entender por grupo, cuáles son sus elementos, cómo los puedes mirar y desde qué propuesta teórica o desde qué mirada puedes incorporarlo. También creo que debes de tener conocimiento sobre metodología, como metodologías de intervención, qué tienes que aprender, cómo tienes que hacer el diagnóstico, si nos vamos por una metodología más tradicional o una propuesta más alternativa, cuál va a ser la unidad de análisis, qué tendrás que investigar del grupo como tal. Sin embargo, no estaría completo si no retomaras también las habilidades que tienes que desarrollar como trabajador social. Yo creo que una de las primeras habilidades que todo trabajador debe tener es el poder observar, el poder escuchar, el poder hacer entrevista,
es fundamental, y en grupos se convierten en herramientas muy importantes. Cómo generas observación desde los grupos y qué tanta información puedes recuperar desde cómo observas quién está participando y qué te están diciendo con esa comunicación no verbal en los grupos. Creo que el poder hablar en público, el poder coordinar, es otra de las habilidades que tienes que desarrollar como trabajador social, sobre todo si vas a trabajar con grupos. Y por supuesto no tenemos que olvidar las actitudes que debes de tener, ¿no? Ser propositivo, ser muy objetivo, ser crítico, empático y conducirte con mucha ética porque vas a trabajar con personas. Sí, en grupos, pero finalmente no perdamos que son personas, son seres humanos y que tienen toda una historia, todo un contexto y que no tendrías que estar prejuzgando previamente. En su experiencia, ¿qué hay que hacer para que el grupo acepte la intervención de una persona profesional en trabajo social? Híjole, esa pregunta es bien complicada, ¿no? Finalmente todos los grupos son diferentes. Creo que depende mucho de en qué momento llegues al grupo. No es lo mismo que tú integres y formes un grupo pensando en las etapas del proceso grupal, que tengas que convocar y que tú generes todo ese proceso de planeación de cómo vas a convocar desde ese momento, qué les vas a decir, cómo lo vas a hacer, a que llegues a un grupo que ya está integrado, que bueno, más bien que está formado y que dependiendo en qué proceso del propio grupo esté, si te toca llegar, yo les comento mucho a los alumnos, ¿qué harían si llegas a una secundaria y con grupos de adolescentes te dicen, sí, estás contratado, aquí está tu grupo, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en esos grupos cuando ya están formados, pero que están viviendo etapas de conflicto o etapas de organización que no se han resuelto y que tienes que llegar a poder intervenir con ellos? Creo que uno de los primeros elementos que tienes que tener en cuenta es que vas a trabajar con personas y que en ese momento tienes que poder investigar, obtener el conocimiento de quiénes son, qué los convoca a estar en ese grupo, si es un grupo impuesto, es un grupo que se formó o que está formado por ellos mismos, motivado por ellos mismos, o bien que es algo que está siendo obligado, ¿no? Entonces, ¿cómo intervienes? Va a ser diferente. Sí creo que la primera intervención que haces o el primer acercamiento es fundamental. Si tú llegas parado como en yo soy el profesional y ustedes son a los que voy a ayudar, a los que voy a sacar de este proceso, pues creo que eso va a tener una barrera. Sin embargo, aún sabiendo con todo lo más que puedas saber del grupo en ese momento, tú llegas sí siendo el profesional por el que te estás formando, con los conocimientos que ya la licenciatura te dio, pero llegas en una actitud de respeto hacia el otro, de un trabajo más horizontal, más de somos un grupo, no porque sea yo inmediatamente parte de este grupo, sino te voy conociendo y en ese momento yo me quedo a ese nivel de personas. Creo que eso te da como muchos elementos de poder, de tener aceptación de parte del grupo y ser muy profesional. Insisto, la ética va a jugar un papel muy importante de decir, te voy a respetar, te voy a valorar, me voy a identificar contigo, voy a ser empático, sin embargo no voy a perder mi profesionalismo que tengo desde la formación que yo tengo. ¿Qué papel juega trabajo social dentro del grupo? Creo yo que depende nuevamente desde dónde te incorpores. Puede ser jugar un papel desde el coordinador, desde el motivador para la formación de los grupos, pero también puede ser el líder en algún momento, puede ser el jugar papeles de coordinadores de actividades,
de asesores de actividades, de ir buscando que ese grupo vaya integrándose, vaya logrando sus objetivos y vaya consiguiendo esa mejora dentro del propio grupo, que sin duda les dará mejora a sus propias condiciones de vida. ¿Cuáles son las tareas como trabajador o trabajadora social? Creo que una tarea que tienes que tener o hacer es investigar al grupo, desde quiénes son, con toda la historia que puedas recuperar, cómo se están dando los roles al interior del grupo, identificar liderazgos, toda esa parte del conocer, de saber quién es el grupo, con quién vas a trabajar, ¿no? Independientemente, insisto, del momento en que te incorpores a él. Otra tarea es coordinar o generar procesos de planeación, de identificación de normas, de reconsiderar los objetivos si no se tienen claros, ponerlos claros, de generar procesos de comunicación mucho más acordes al propósito que se está buscando. Creo que también otra tarea es llevar toda un proceso de registro de la vida del propio grupo, a partir de lo que tiene que ver desde las listas de asistencia, que en algunos casos es muy importante, pero todas las relatorías de las sesiones de trabajo que se dan. Me parece que es fundamental también generar procesos de planeación, qué queremos, y dentro de esos, qué vamos a hacer en cada sesión. Algo que creo que no debemos de perder de vista es cuál es el objetivo que tenemos en el grupo y qué vamos a hacer por sesión para llegar a ese gran objetivo. Entonces ahí tienes que generar procesos de registro también, como tarea registrar lo que está pasando en el grupo para poder reconstruir y poder generar procesos de evaluación permanente que te permitan ir dándole el rumbo concreto o el rumbo hacia el objetivo concreto del propio grupo. Cuando existe conflicto dentro del grupo, ¿cómo hay que trabajar con el grupo? ¿Qué aspectos metodológicos hay que considerar? Depende de dónde tomaste al grupo, ¿no? Ajá. Si tú empiezas generando, motivando la participación del grupo, tienes como esa oportunidad de conocer cómo se formó, de saber cómo se está dando la dinámica en el propio grupo, cómo se da la comunicación, cómo es la atmósfera al interior del grupo, que va a ser importante. Se han generado procesos ya de cohesión, cómo están los grupos al interior, o los subgrupos, las parejas, los triadas al interior del grupo, qué roles están jugando, y en ese momento podrás definir como cuál sería los conflictos, por supuesto, que van a surgir, pero en ese contexto creo que puede ser más fácil entender y ser un mediador del conflicto, ¿no? Escuchar a todo el conjunto, a todo el grupo, y no quedarte de manera imparcial solo con algo que te diga una parte del grupo, ¿no? Creo que es importante identificar por qué se da el conflicto, y en ese sentido, ¿qué lo provocó? ¿Es un conflicto de intereses personales? ¿Es por la tarea? ¿Por qué se está generando ese conflicto? Y a partir ir definiendo justo la estrategia de cómo podríamos resolverlos con el grupo. Entre todos los integrantes del grupo, ¿qué pudiéramos ahí fortalecer? Creo que la comunicación que se presenta y que yo pueda obtener con los miembros del grupo va a ser muy importante para poder definir primero qué provocó el conflicto, cuál es la mirada de los integrantes del grupo hacia ese conflicto, y generar al interior de ellos qué alternativas de solución del propio conflicto lo ven ellos desde la experiencia y desde lo que la parte profesional que tenemos que garantizar. ¿Cómo generarías o cómo integrarías estos elementos para hacer propuestas de resolución alternativa de conflictos, ¿no? Es fundamental pensar el conflicto no como algo que te va a detener, más bien cómo puedes potencializar ese conflicto al interior de los grupos. Claro, ¿cómo se puede tomar ventaja de él, no? Claro. ¿Por qué es importante la labor del trabajador social dentro de los grupos? ¿Por qué es importante? Creo que la formación de trabajo social te lleva a generar procesos metodológicos que te permiten darle un orden a la intervención con grupos. Los grupos siempre van a estar,
y siempre han existido y algunos son muy exitosos con o sin trabajadores sociales, ¿no? Y alguien diría, a pesar de los trabajadores sociales. Entonces, me parece que el plus que tenemos es la formación que te va dando, ese bagaje teórico que te permite ubicar desde la parte teórica, de comprender, entender que hay diferentes miradas de cómo investigar, de cómo valorar, de cómo interpretar al grupo y a partir de ahí, ¿qué generas? ¿Qué procesos de mejora? Y desde el trabajo social que buscas, que esas personas que se están concretando en grupos o que estás trabajando con ellos en grupos porque el problema o la problemática que tienen, no sé si es más fácil o te generan procesos mucho más viables cuando lo haces en grupos de solución o de mejora de esas condiciones, hacerlo de manera individual. Entonces, primero creo que es importante que tenemos de tomar en cuenta que no somos la única profesión que trabajamos con grupos. Entonces, tendríamos que ubicar que sí somos la profesión, la disciplina que trabajamos desde lo social, viendo al grupo como ese sujeto de intervención para mejorar en su aspecto social, porque hay psicólogos sociales que trabajan con grupos, hay antropólogos que trabajan con grupos, los mismos docentes trabajan con grupos, pero cada uno tiene su especificidad en su objeto de intervención, ¿no? Entonces, ese no hay que perderlo de vista. Y puedes hacer trabajo con grupos, sí, y me parece que es, para mí, una de las áreas de intervención de ese trabajo social que te puede dar muchísimos elementos, pero que además te permite conocer y buscar como esta integración, da la oportunidad de ser muy creativo y de poder traer al proceso que estás llevando muchas herramientas que en la formación te las van dando, ¿no? Y que necesitas saber para qué las vas a utilizar, cómo las vas a utilizar y cuándo las tienes que utilizar. Y entonces en ese proceso tienes que jugar con mucha creatividad y con mucha posibilidad desde lo que sabes de cómo hacer intervención. Conocimos sobre la variedad de grupos con los que el trabajo social puede intervenir, entendiendo que todo trabajo con grupo es distinto y depende de él nuestro acercamiento y el rol que tomaremos dentro del mismo. También se nos habló de diversas acciones con las que se puede intervenir, así como la importancia del la o el trabajador social dentro de grupos. Queremos agradecerle a la profesora Alma Gloria Pérez García por brindarnos su tiempo y conocimiento para esta entrevista, y a ti por escuchar. El podcast Metodologías de Trabajo Social con Grupos es un proyecto creado como modalidad de titulación para la licenciatura en Trabajo Social en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este podcast fue creado por Gala Paloma Naya Vázquez y dirigido por el profesor Efraín Esteban Reyes Romero.